impacta todo este escándalo de las supuestas coimas, ¿no? Digo supuestas porque todavía la justicia no ha determinado que sean ciertos, que haya habido, o que sean reales, ¿no? Estas coimas. ¿Cómo impacta en la imagen del gobierno y cómo puede llegar a las elecciones? Es un buen punto ese, hay que mantener la presunción de inocencia siempre y esperar, como decía recién Lombardi, que la justicia actúe de la forma más rápida y efectiva posible. Pero a nivel comunicacional, a nivel de la opinión pública, el impacto es muy significativo. Lo vemos por un lado los mercados, ¿no? La reacción ha sido realmente durísima. Veníamos ya en un contexto complicado y esto en todo caso lo precipitó más, lo profundizó. En estos casos hay que diferenciar el comportamiento electoral, eso falta todavía 60 días, que en Argentina siempre es muchísimo tiempo y sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? Con estos escándalos ya instalados. La verdad que es prematuro entender cómo esto puede modificar las tendencias que ya veníamos identificando en materia electoral, de algo que es más perdurable y es la reputación, la credibilidad del gobierno. El gobierno tiene que diferenciar estas dos cosas, porque su reputación, sobre todo en el mundo, puede verse eventualmente afectada si no maneja bien comunicacionalmente esta crisis. Ahora, Entonces, Sergio, buen día. Hola, buen día. La pregunta es, ¿te da la sensación de que porque no es el primer escándalo que ha tenido el gobierno, que tiene alguna característica particular? Digo, ayer nosotros diferenciábamos. El caso Libra, hay gente que ni siquiera entiende lo que es una billetera virtual ni una criptomoneda. Esto estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de una palabrita muy conocida en la Argentina, que es la palabra coimas. ¿Vos lo ves distinto en cuanto a la potencialidad de impacto que tiene en la gente? Tiene un potencial tóxico muchísimo, muchísimo mayor, Rubén. Y hay que tener en cuenta que esto puede parecerse, hay un buen artículo de Luciana Vázquez hoy en La Nación, a lo que fue en su momento para, espero que esto no pase, estoy hablando en términos de hipótesis, parecido a lo que fue para Alberto Fernández la foto de las fiestas en Olivos. Claro. ¿Por qué? Porque la credibilidad del gobierno está en juego, pero más aún está el riesgo de que haya una sospecha de hipocresía. Un gobierno que venía a romper con las malas formas, con los vicios de la casta y termina reproduciéndolos. Sí, o no le da a la emergencia en discapacidad y se están coimeando el dinero para la discapacidad. Dijiste a los ojos del mundo y ayer reaccionaron los mercados, ¿no? ¿Qué se puede esperar hoy? Bueno, la verdad que es un síntoma muy preocupante, porque no solamente uno lo ve en términos de los precios de los activos argentinos, los bonos, las acciones, sino también, recordemos, la Argentina se había instalado muy rápidamente, gracias en buena medida a la personalidad, al histrionismo del presidente Milei en los medios internacionales, sobre todo los económicos, ¿no? Y muchos hasta hace pocos días hablaban de, yo creo que exageradamente, un milagro argentino. Bueno, eso tiene riesgos porque esa instalación tan significativa y tan exitosa que había logrado el gobierno ahora expone a esta administración a el desafío de explicar qué está pasando. Por eso digo que acá hay un riesgo de crisis de credibilidad, crisis de confianza. Lo que tenés acá es una cuestión de tiempos. Estamos en una carrera electoral, falta días para una elección que la han transformado casi en una PASO, digamos, donde se está jugando mucho, una elección local como la de Buenos Aires, pero que termina siendo casi una batalla nacional, y después tenés la elección de octubre. ¿Cómo llega el gobierno? Porque por otro lado, cuando vos escuchás a Milei o a cualquier libertario, te dice, en octubre cambia todo porque ganamos. Entonces la expectativa se multiplica todavía. ¿Y si no ganan? Bueno, primero hay que preguntarse, y esto es raro, ¿no? ¿Por qué el presidente, a días de una elección crucial como la de la provincia de Buenos Aires, se va a ir a Las Vegas de viaje y luego a España? Sí. No es muy común esto, sobre todo teniendo en cuenta que es un gobierno tan personalista, tan basado en la figura del presidente, y la elección de la provincia de Buenos Aires es indudablemente crítica. Recordemos lo que pasó en la Argentina, justamente tomando la comparación como si esta fuera una primaria, ¿verdad? Lo que pasó en agosto del 2019 con un mal resultado en las PASO para el gobierno de Mauricio Macri. 60 días en este país es muchísimo tiempo, sobre todo en contextos electorales o preelectorales. Por eso yo no estoy tan seguro
que las tendencias que teníamos definidas hasta este escándalo efectivamente se comprueben, se ratifiquen el 26 de octubre. Si el gobierno logra un triunfo contundente, bueno, puede apaciguar en todo caso el contexto de crisis y fugar hacia adelante. Si el resultado no es tan bueno, aquí van a aparecer otras dudas. Ahora, recordemos que aún con un buen resultado el gobierno no va a tener mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado por la forma en la cual está definida nuestras reglas del juego. Pero por lo menos, Sergio, podría evitar que le bajen decretos o que haya alguna intención de votarle leyes en contra. Por lo menos tendría poder de frenar. Claro, pero el problema es que el mundo también se pregunta si Milei va a tener la capacidad, la fortaleza de avanzar en su agenda de reformas económicas, que a pesar del relato oficial todavía están pendientes. La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, que son vitales para consolidar este proceso de desinflación. Si el gobierno no tiene una elección tan buena, o si la oposición siente que esta cuestión de credibilidad se instala y no decrece, bueno, no va a tener ninguna vocación de cooperar con la agenda presidencial en la segunda mitad del primer gobierno del presidente Milei. Y un punto adicional, cuando uno mira las tendencias, ha caído tanto la imagen del presidente aún antes de este escándalo. Lo refleja, por ejemplo, el índice de confianza de la Universidad de Itela, cuando uno compara cómo estaba Alberto Fernández o Mauricio Macri a la misma altura, con estos niveles de confianza, bueno, ninguno de los dos logró reelegirse. Así que aquí se abren interrogantes y horizontes muy distintos a los que teníamos hasta hace unos meses. Sergio, el gobierno cometió errores no forzados antes de este escándalo, claro, y sobre todo a partir de su difusión aparecen, me parece, interrogantes muy, muy significativos respecto de la sustentabilidad, de la continuidad de este proceso que se abrió en diciembre de 2023. Fuerte. Pensaba si la gente, digo como última y para cerrar, la gente va a votar más con el bolsillo, porque lo que uno escucha en la calle es, bueno, son todos iguales. Cuando hay un caso, digo, no, es mucho más fácil pensar, todavía me dura la luna de miel, no quiero aceptar a quién voté, y digo, ¿votan con el bolsillo? Mira, Pamela, siempre la economía... la economía siempre es el principal motivo que explica, o la principal variable que explica el comportamiento electoral, pero nunca es el único, nunca. Claro. Siempre aparecen otras cuestiones, la inseguridad, la corrupción, preocupación a veces por cuestiones específicas, de falta de infraestructura. En algunos países donde el cambio climático se siente más, eso es una preocupación, sequías muy, muy prolongadas, por ejemplo, con lo cual siempre el bolsillo es fundamental, aún en países desarrollados, Claro. Mucho más en la Argentina, que venimos naturalmente con tantos problemas.